bien, vamos a ver ahora funciones para limpiar los datos. En este caso podríamos usar drop NA, que es para quitar por columnas, o por filas, o drop NA axis igual a 1, que es para quitar por columnas, para quitar los datos nulos. En este caso, los datos nulos significan que no se ha registrado ningún caso del coronavirus. Podrían sustituirse por ceros, pero bueno, vamos a ver cómo funcionan. Por ejemplo, en este caso podríamos sustituirlos todos por cero, los not a number, los que no tienen dato. Entonces, si le ponemos reemplazar valores perdidos por ceros, simplemente usamos df, que es nuestro data frame, fill NA 0, y eso nos va a dar el data frame limpio, que ya no tiene NAs, sino ceros. Entonces ahí lo vemos, ya todos los que eran not a number ahora son ceros. Y ya lo tenemos ahí. Muy bien. Bueno, es un poco largo. Nos vamos por acá. Ahora podemos revisar que el archivo original sigue igual. Tiene sus NAs, not a number, no se ha modificado para nada porque lo que hicimos fue crear un archivo nuevo que tuviera la característica de ceros en lugar de not a number. También se pueden cortar los renglones que no tienen dato. Esta es otra posibilidad, usar por ejemplo df.dropNA y con eso vamos a quitar todos los renglones que tienen not a number. Sin embargo, ahorita vamos a ver que eso es un poco decepcionante porque si nosotros lo corremos, pues vamos a ver que solamente quedó un renglón, que es el último. Están aquí todos los países, todos, desde el mundo, Afganistán, etcétera, hasta Vietnam, y quedó un solo renglón. Entonces, bueno, solo que quisiéramos un solo renglón, valdría la pena hacer eso. Entonces, nos seguimos con el archivo que habíamos llamado DF limpio y podemos localizar, por ejemplo, la fecha y México para ver un poquito cómo está el caso de México. Tenemos muchos ceros y tenemos los datos de México que son relativamente pocos. Entonces, una cosa que podemos hacer es recortarlo con decirle que todos los valores que sean distintos de cero los considere en este nuevo archivo que se llama MX recortado. Entonces, bueno, lo corremos y ya tenemos los datos originales y los datos recortados, que ya es esta parte que es mucho más manejable. Aquí, por ejemplo, te pedimos que hagas los casos del mundo. No hay que limpiarla ni recortarla porque esos tienen datos todas las fechas. Aquí, por ejemplo, tenemos la media de MX recortado, la desviación estándar de MX recortado y podemos hacer la gráfica de MX recortado de los datos, de la fecha, contra MX recortado los datos de México. Y esto nos da pues la curva que hemos estado viendo todos estos días, donde había muy pocos casos y de repente empiezan a dispararse. Estos datos no son actuales, pero son los datos hasta el 17 de marzo. Ahora vamos a hacer un data frame pequeñito para hacer otras cosas. Por ejemplo, este data frame que tiene los nombres de ustedes, las edades, las direcciones y las mascotas. Todo está inventado, entonces no se preocupen de los datos. Si quieren cambiarlos, pueden cambiarlos. Vemos el data frame, aquí está, y podemos pedirle que nos haga, por ejemplo, la gráfica de barras, por ejemplo, con las edades. Entonces nos puede poner las diferentes edades con el nombre correspondiente de cada quien. Ahora vamos a leer un archivito de Excel, que es un archivo interesante porque tiene las esperanzas de vida contra el Producto Interno Bruto. Son datos del 2016, o sea que son relativamente recientes. Entonces, bueno, creamos este archivo DF,
leyendo del archivo que yo les proporcioné, que es esperanza de vida contra Producto Interno Bruto. Y le pusimos una opción especial que despliegue el máximo de columnas, que son 177, para que despliegue todos los países. Entonces aquí vamos a ver que tenemos pues todos los países, que son 177, pero solamente hay 3 columnas: el país, el Producto Interno Bruto del 2016 y la esperanza de vida del 2016. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestros datos. Podemos sacar las estadísticas básicas, como siempre, con el describe, y nos da la cuenta, la media, la desviación estándar, etcétera, todo lo que ya conocemos. Y otra cosa interesante que podemos hacer es graficar la esperanza de vida contra el Producto Interno Bruto. Como con df.plot scatter ponemos nuestras X, que son el Producto Interno Bruto, nuestras Y, que son la esperanza de vida, y vemos esta curva interesante que nos denota que la mayor parte de los países tienen poco Producto Interno Bruto y poca esperanza de vida, y los países que tienen mucho Producto Interno Bruto pues se vuelven pocos y tienden a tener mejor esperanza de vida. Entonces eso es bastante interesante. También podemos obtener el histograma de cada variable de manera muy sencilla. Por ejemplo, df.hist nos da el histograma y pues esto nada más es para el color. Entonces aquí nos da la gráfica y vemos, por ejemplo, que las esperanzas de vida se distribuyen alrededor de los 70 y tantos años, con algunos países que tienen mucha menor esperanza de vida y algunos que tienen una un poco mayor. Y en cambio el Producto Interno Bruto en la mayoría de los países es muy bajo y en muy poquitos países, que son los ricos, es muy alto. Y por último terminamos con este que es el cuarteto de Anscombe, que es un cuarteto muy interesante. Tienes los datos en la plataforma. Leemos el archivo de Excel que tiene los datos y son 4 grupos de datos. Curiosamente los 4 grupos de datos son diferentes, pero si hacemos el describe, vamos a encontrar que todos tienen la misma media, 9,99999, y la Y también 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 y la misma desviación estándar. Prácticamente tienen la misma desviación estándar todos. Esto nos haría pensar que los datos son similares. Lo interesante de este cuarteto de Anscombe es que si observas los datos, por ejemplo, la primera gráfica de los datos que se obtiene, como ya habíamos dicho, el dataframe.plot.scatter y luego quién es X y quién es Y. Y aquí tenemos que prácticamente pues tendríamos una recta que pasaría de manera cercana a los datos. En cambio, en el segundo conjunto los datos forman un segmento de una parábola. En el tercer conjunto tenemos una recta, pero tenemos un dato atípico o un dato discrepante o influyente. No digo, en este caso parecería un dato discrepante. Y por último, aquí tenemos unos datos que son todos los mismos y un dato diferente. Y todos tienen las mismas medias y las mismas desviaciones estándar. Entonces, este ejercicio demuestra que hay que ver más allá de la media y la desviación estándar. Gracias.